En el área de parasitología, esto es lo que hacemos nosotros con respecto a parasitología, los hemoparásitos. En este momento hay muchísimas técnicas diagnósticas para identificar hemoparásitos. Entonces yo sugiero que se hagan las otras técnicas que tenemos, que son mucho más certeras. En el video que les envié, bueno, el que les voy a enviar porque no, sobre la Ehrlichia explicamos como todas las técnicas y demás, pero yo sugiero utilizar otras. Sin embargo, en el caso del Mycoplasma haemophilus, hay un estudio realizado por la doctora Lucía Carvajal de la Universidad Nacional, es su tesis doctoral. Ella hizo comparación de hemoparásitos en felinos y por PCR se dieron cuenta que más o menos el 96% de los gatos de Bogotá son positivos a Mycoplasma. Entonces verlo no es útil, verlo no, saber que un gato tiene Mycoplasma no es útil, pero verlo sí es útil. ¿Por qué? Porque eso dice, por algún motivo, algún desequilibrio se está expresando, algo ocurre. Entonces, y nosotros lo reportamos, es relativamente sencillo de observar y nosotros lo reportamos. Entonces, y eso va en el extendido, por eso yo sugiero que hacer la gente que tiene el equipo de hematología en la clínica y pasan pues sí, tiene muchas ventajas para una urgencia, pero es importantísima la observación en lámina. Nosotros hemos visto, por ejemplo, tripanosoma como hallazgo incidental. Eso no es común acá, pero lo hemos visto. Además que en unos perritos que venían, que la veterinaria es en la 85 con 15, o sea, realmente uno sabe que, uno se imagina que el tripanosoma le da a los perros, que por allá. Entonces, el micoplasma, la morfología, hay una cantidad de cosas que son muy, muy valiosas. Entonces, bueno. Entonces, salvo el micoplasma, yo sugiero que los otros hemoparásitos se identifiquen por técnicas como inmunodiagnóstico o biomolecular. El coprológico y el coproscópico siempre ha habido como una confusión con respecto a los alcances de esas dos técnicas. El coprológico es para ver parásitos y observación microscópica de la muestra. El coproscópico es para ver algo similar como la tira de orina en los parciales de orina. El coproscópico, la idea es observar o evaluar el funcionamiento del tracto digestivo, no para ver parásitos. Muchas veces dicen, hagámosle la muestra más completa, coproscópico, quiero ver parásitos. No, si queremos ver parásitos, hagamos coprológico por técnica de concentración. ¿Cómo la montamos? La montamos nosotros, cogemos un poquito de la muestra de materia fecal y la colocamos en solución salina y en Lugol. Pero la cantidad de muestra que uno obtiene es muy poca. Entonces el hecho de no ver parásitos ahí no implica que no haya. En cambio, por técnica de flotación uno coge toda la muestra o una buena cantidad de muestra, hace una solución normalmente azucarada y pone a centrifugar y entonces obtiene por concentración. Hay parásitos como el ancilostoma, que uno casi que nunca lo ve en directo, sino por técnica de concentración. El coproscópico, como les contaba, es evaluación más de la parte funcional del tracto digestivo, y la taxonomía, pues deben enviarnos los parásitos. ¿Qué nos ocurre? Como les decía, si uno monta un poquito de la muestra al microscopio, a veces si el parásito está debajo, uno a veces no lo ve, así uno mueva la muestra. Entonces, cuando ustedes vean parásitos, mándenos el parásito para poder identificar. Alguna vez me decía un veterinario, no, pero yo estoy aquí cansado porque es que el cachorro está botando los gusanos y ustedes no me reportaron nada. Normalmente, cuando está el adulto, no están los huevos porque ya eclosionaron. Eventualmente uno ve huevos y adultos, pero normalmente o hay huevos o hay adultos, salvo el Dipilidum, que los mismos adultos son los mismos paquetes de huevos. Y a veces el Dipilidum, cuando se seca, cuando se deshidrata, parecen granitos de ajonjolí idénticos y se quedan debajo, lo que sea. Entonces yo les sugiero que si ustedes lo ven, o decirle al propietario que no, que le veo gusanos, regáleme el parásito. Ustedes no lo pueden enviar en alcohol, en un tubo taparrojo, aparte. O decirnos, ojo que la muestra lleva, para que uno busque los parásitos, ¿sí? Y yo les sugiero, en la medida de lo posible, que siempre se haga técnica de concentración. Lo de los hemoparásitos ya no se hace tanto. Se sugiere hacer el extendido que lo hagan ustedes en la veterinaria, pero ya no, como no se hace tanto, pero igual les cuento, para mí es mucho más práctico hacer laminilla, no como se hace, le enseñaron en la universidad que con lámina y lámina, no es mucho más fácil con lámina y laminilla, si lo quisieran hacer. Bueno, datos útiles para la toma de la muestra. Entonces, que sea hora de la toma, primera hora de la mañana, concentración de la muestra. Imagínense que las hembras, ¿cómo se llama? Hospedadoras, son, cuando están ovulando, estimulan hospederas, estimulan la ovulación de las hembras parásitas.
al parecer, si la hembra está ovulando, la hospedera, las hembras parásitas se estimulan a ovular. Y se sugiere que sea mínimo 1 gramo de muestra para hacer técnica de concentración. A veces nos llegan unas muestritas muy chiquitinas. Esta es una querida Giardia. La Giardia sí es un parásito muy fácil de ver. O sea, y además que la cantidad de Giardia normalmente es bastante. Entonces uno los ve, es relativamente sencillo la identificación. Es una unita mayores características. Es un video, tú le puedes poner play por qué. Pues miren las Giardias como se ven. Me parecen súper bonitas. Con respecto a la parte de bacteriana, uno debe sugerir que se haga coprocultivo. Nosotros a veces decimos observamos tal población aumentada, pero yo creo que lo mejor es hacer coprocultivo en esos casos. Y lo estamos sugiriendo, tratamos de sugerir cuando vemos algún tipo de bacteria que predomina, porque debe ser una población heterogénea de bacterias. Esta es la técnica de concentración, la técnica de McMaster. Y a veces nos llegan estas muestras que esta nos llegó antier. Además que esta nos la envió la propietaria, ¿no? Entonces la veterinaria, yo le mandé un foto y yo le dije, ¿usted me envía contramuestra o la procesamos así? Pero yo creo que... Y esto, es más, nos ha pasado que el dueño toma la muestra y nos envía, o sea, del frasco vacío. Nunca he entendido y nos ha pasado varias veces. Entonces yo digo, bueno, yo sé si no están probando al veterinario, pero... Entonces es muy importante que la cantidad sea pues suficiente, ojalá de 1 gramo por lo menos. Lo de la taxonomía, entonces les sugiero que nos envíen el parásito para poderlo identificar. Y lo que les decía ahorita, normalmente cuando uno ve los huevos, no ve los adultos, y cuando ve los adultos, ve los huevos. Y uno piensa casi siempre que un proceso de diarrea, entonces es un proceso parasitario, pero casi siempre cuando hay diarreas es causada por otra cosa. Entonces puede ser giardias, pues, desequilibrio bacteriano, infección por bacterias, hipersensibilidad a algún alimento, linfagiectasia, hipertiroidismo y neoplasia gastrointestinal. Casi siempre, o más bien casi nunca, los parásitos gastrointestinales causan diarrea. Salvo la giardia, la mayoría de la muestra de materia fecal, si ustedes se dan cuenta, es normal. En el coproscópico se evalúan azúcares reductores, que normalmente se aumentan cuando hay una infección bacteriana, sangre oculta, por si hay algún tipo de hemorragia, algún tipo de sangrado que no está siendo evidente en la muestra de materia fecal, y el pH, que es para evaluar qué tipo de diarrea es. La parte de dermatología, que son como las muestras que se utilizan para evaluar la piel, raspado de piel, hisopado. Lo ideal es hacer, para lesiones secas, raspado de piel. Para lesiones húmedas se evalúa de una manera diferente, entonces improntas o hisopados, ¿sí? Porque la tinción que se hace, la coloración o el procesamiento de la muestra es distinto. El raspado de piel, yo sugiero no agregar aditivos, a menos que la muestra se vaya a observar inmediatamente, no agregar aditivos. A mí no me gustan los aceites, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo sugiero yo el raspado de piel? Se haga un primer raspado hasta que sangre, esa muestra se descarta, se hace un segundo raspado en la misma zona, se hace un extendido de esa sangre y se arrancan pelos del borde de la lesión. Nosotros en el raspado de piel nuestro hacemos tricograma de una vez, entonces es importante que los pelos sean arrancados del borde de la lesión y que el raspado sea de esa manera. Entonces queda un raspado profundo, un raspado superficial para ver ácaros si los hay, el profundo, y los pelos arrancados del borde de la lesión para evaluación del pelo. Señor. Mi protocolo para tomar un raspado es primero con un mosquito arrancar los pelos, luego hacer el raspado de costras, y luego el más profundo, y luego la impronta.
y así mismo te lo marco. Entonces, Sí, no sé. esto está perfecto. Es que por ejemplo a veces hacen el primer raspado y solo ese. Entonces yo digo, si es más profundo, se perdió. Ah, no. Si hay una costra, vale la pena levantar la costra, hacer impronta de la costra en el mismo raspado. Puede ser la misma muestra, porque el procesamiento es el mismo. Si uno sospecha de malacesia, son muestras húmedas, entonces se puede hacer impronta. Pero si uno sospecha de dermatofitos o ácaros, es mejor hacer raspado. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, bonito y barato y rápido. ¿Qué desventajas tiene? El hecho de no observar alguna cosa no quiere decir que sea negativo. Alguien me decía, no, es que mi paciente es negativo a ácaros. No, no le vimos en esa muestra, pero sobre todo el Sarcoptes. Pero a mí me parece una prueba práctica, rápida, muy útil. ¿Y qué indicaciones está? En lesiones secas, lesiones húmedas, hacer este tipo de cosas. Entonces lo que yo sugiero, a mí no me gusta agregar aditivos a la muestra, y el raspado, como les decía, tratar de, a nosotros no nos interesa si ustedes nos mandan 10 raspados del mismo paciente, entonces enviar varias muestras del mismo paciente. Normalmente uno evalúa y mira como las muestras en mejor cantidad y lo que sea. A veces llegan muestras muy escasas, entonces tratar de que sean varias muestras, lo que más se pueda. Hace muchos años, cuando inicié en el laboratorio, había un veterinario que me enviaba, que creo que después estudió Derecho, ya no sé cómo está la veterinaria, y él lo que hacía era que tenía por costumbre cortarle el mechón al perro y me lo enviaba. Entonces yo le decía, no, pues primero no puedo evaluar nada de piel, y segundo, no puedo evaluar nada de piel, y segundo, pues el perro quedó trasquilado, el cuello se muestra. Y no, hay una cantidad de cosas que es importante evaluar, entonces, bueno, es lo que yo sugiero. Este es como los vemos al microscopio. Que estamos viendo ahí pelos sanos, esos son pelos sanos. Y eso que vemos ahí como mugre es descamación. Entonces es un pelo sano. Siguiente. Esta es una muestra con aceite. Entonces nosotros le echamos hidróxido de potasio o azul de lactofenol y esto es lo que se ve, porque el aceite y el otro reactivo forman burbujas. Entonces a mí no me gusta el aceite por este motivo que les explico, y aún hay muchas personas que lo hacen. Yo hago mucho énfasis en eso, hay mucha gente que lo hace y se ve muy bien, los ácaros se ven muy bien. ¿Qué función cumple la sangre? Normalmente donde está la zona más vascularizada de la piel, pues están los ácaros, pero la sangre es un adhesivo muy chévere para los ácaros. Entonces uno no necesita echarle nada más para que el ácaro no se vuelva, no es necesario. El ácaro con la sangre queda adherido sin problema a la muestra. Lo de la cinta adhesiva ha habido como la moda, hay personas que les gustó mucho lo de la cinta, ha habido personas que como que, bueno, toman la muestra en la cinta y luego la pegan a la lámina. A mí me parece que si el paciente está ahí con su lesión húmeda, pues es mejor hacer la impronta directamente en la muestra y no utilizar la cinta. Lo que yo hago es que pegamos muy bien la cinta a la lámina y se despega, pero mucha muestra queda en la lámina. Hay quienes sugieren teñir la cinta, lo he hecho porque no lo sugieren, pero la cinta tiene muchos adhesivos, el pegante de la cinta, y a veces eso funciona como artefactos. Entonces, si la lesión es húmeda, yo prefiero hacer la impronta de una en la muestra. ¿Cuándo es útil la cinta adhesiva? Cuando buscamos Chayletiela. Casi nunca identificamos Chayletiela, no porque no haya, sino porque la muestra no es para Chayletiela. La Chayletiela se le llama también casco ambulante. Es un ácaro que está superficial. Entonces, si nosotros lo pegamos a la cinta, puede funcionar inclusive en los piojos y ese tipo de cosas, y lo podemos identificar en la cinta adhesiva. Epidemiológicamente, en la zona hay Chayletiela. Chayletiela. Sí, casi nunca se diagnostica porque es un ácaro que es superficial, pero uno casi no lo identifica porque casi nunca nos llegan muestras con las condiciones para identificar, que es un ácaro que está sobre el pelo. Las muestras húmedas, entonces el hisopo, tomar la muestra sobre la lámina, siguiente, y hacer varios extendidos. Dejarlo secar, muy importante, porque así como les decía que la sangre es un adhesivo muy fuerte para los ácaros, la sangre también es adhesivo entre lámina y lámina. Ustedes, como dice Andrés López en Pelota Letras, no hay poder humano para despegar dos láminas con sangre húmeda. Se pueden romper, se puede lastimar. ¿Qué hace uno? Pues un bisturí, pero se puede lastimar la persona que está haciendo. Entonces no, dejarlo secar muy bien la muestra, muy bien, y luego se pone una frente a la otra. Es la misma muestra, entonces no pasa nada. A mí no me gusta lo de los rollitos de cinta en la mitad, ni lo de los palillos, ni nada, porque es la misma muestra. Y puede ocurrir que al manipular desde el veterinario que tomó la muestra hasta nosotros, incluyendo al mensajero, a la secretaria,
se partió la lámina. Nos ocurrió, nos mandaron de Barranquilla una citología de un paciente, de una citología ecoguiada de hígado, de un paciente que había fallecido y la muestra llegó partida. O sea, nada, en pedazos. Y pues desde el servicio entrega en adelante, pues que entonces no es la misma muestra, siempre y cuando estén secas, se dan un buen rato secar y se ponen la frente a la otra, no pasa nada. Y por ejemplo, si se toman las horas de la tarde y nada, no puedo pasar el laboratorio, se partió, no pasa nada. Esta Y muestra se sí deja que en la piel. aguanta. Ah, ok. Es así, desde que esté con sangre. Ajá. Y yo sugiero envolverla en papel. Ajá. No, hay quienes les gusta o cinta de esas de empaque de encomienda o el esparadrapo, uno con guantes, tapabocas y gorro, despegando la cinta con esparadrapo de las láminas, imagínense la escena. Entonces a mí me gusta que se envuelvan las láminas en papel y encima se les pongan cintica de enmascarar o cinta, bueno, de regalos. Sí. La malacesia es de los pocos microorganismos que si yo lo veo, pues sí es malacesia. O sea, yo no necesito hacer mayores cosas porque la morfología es muy característica. Malacesia es habitante normal de la piel. Sin embargo, cuando hay infecciones, nos ha ocurrido que nos envían muestras de un charpa y de los pliegues está perfecto. Se abre el pliegue, se impronta y se ve muy bien. Y si uno ve muchas malacesias en una misma muestra, más de 10 por campo, ya uno asume que es un proceso infeccioso. Más que infeccioso es un desequilibrio, porque ella es habitante normal. Entonces algo pasa. Cuando ocurre esto muchas veces, que yo no soy partidaria del jabón antibacterial, porque el jabón, en la propaganda esta, el jabón antibacterial, que el niño está más protegido, entre más se bañe con jabón antibacterial. Necesitamos bacterias en la piel, son parte del equilibrio, son parte del intestino, son parte de la boca, son parte de todo. Necesitamos las bacterias, son importantes. La gran mayoría de las bacterias son importantes. Entonces, el jabón antibacterial no. Y entonces muchas veces al perro, que el perro, la señora o el propietario es muy, quiere que esté muy limpio, entonces lo baña mucho con jabón antibacterial. Esos animales son los que tienen problemas de piel por hongos, por desequilibrio. No mantienen el equilibrio entre bacterias y hongos y entonces empiezan a presentar este tipo de procesos. La citología y la histopatología. Entonces las impresiones, lesiones húmedas, impresiones o improntas, dejarlas secar. A veces se quiere hacer citología y se le quitó una masa muy grande al paciente, entonces ¿qué sugerimos? Cortar la masa por la mitad, no de los bordes sino adentro, y hacer improntas y no nos envían. Es muy importante el extendido, ya les voy a contar de qué se trata, pero no se puede hacer. Ah, es un video. No sé si tenga buen sonido porque es el del computador. Entonces la forma adecuada de hacer una citopatología por función con aguja delgada, entonces se utiliza una jeringa. Sacamos la jeringa, utilizamos solamente la aguja, fijamos la masa, puncionamos y en diferentes ángulos, sin sacar la aguja de la lesión, entonces se van recogiendo ahí las células dentro de la aguja. Se llena de aire la jeringa, se coloca en la aguja y se saca la muestra. Es fundamental que la muestra quede bien tomada, es decir, que se obtenga de buena calidad, pero si la muestra no se hace un buen extendido, seguramente no se va a poder leer e identificar las células. Entonces siempre se debe hacer un excelente extendido. La forma adecuada de hacerlo es colocar una lámina sobre la muestra en cruz, acostarlas y deslizarlas. Se llama técnica de squash. Queda muestra en las dos láminas. Queda el extendido delgado para que se puedan observar las células y se dejan secar. Bueno, otra cosa importantísima es marcar nuestras láminas. Con el nombre del paciente. Las dejamos secar muy bien. Y luego de que estén totalmente secas, se colocan una frente a la otra cuando ya estén secas, totalmente secas. Se coloca una frente a la otra y se envían de esta manera al laboratorio. Se pueden fijar con cinta de enmascarar, no necesariamente
bueno, en la medida de lo posible no se deben poner cosas en la mitad, ni palillos, ni rollitos de cinta. No pasa nada porque la muestra es la misma muestra, no se va a contaminar. Lo importante es que esté seca y se envía de esa manera al laboratorio. Entonces lo que yo, marcarles, por favor, marcarles. Porque a veces nosotros manejamos mucha citología, es una cosa que a mí me gusta que hacemos con mucha frecuencia, y a veces nos llegan marcadas, y llegan 10 láminas y uno, ¡oh, Dios mío! O por ejemplo, del ganglio, no sé qué, de qué ganglio es. Entonces a veces me dicen, es la muestra de la masa grande, la masa pequeña, y las muestras no vienen marcadas. Entonces uno a veces no, es el mismo paciente, pero es una masa diferente, y puede ser otra cosa. En el caso nuestro, el hecho de que sea el mismo paciente es el mismo caso, entonces si tiene varias masas, se pueden tomar diferentes masas de la misma zona. Esto es lo que, pues, el mismo video, o sea, esta explicación. Yo les sugiero hacer el extendido, y en la técnica de squash queda muy bien. Fíjense que la cantidad de muestra que quedó en la aguja es muy buena, entonces yo sugiero que sea en la aguja. Tratar de que ustedes vean que queda una buena cantidad. A veces la muestra no es fácil de ver en la lámina. Si nosotros no vemos la muestra en la lámina, si ustedes no ven muestra en la lámina cuando la toman, nosotros tampoco. Entonces, entre más cantidad de muestra, mejor. A veces muestras muy hemáticas, entonces la primera muestra que se saca tiene mucha sangre, pero la última, la que quedó en la punta de la aguja, puede ser la mejor. Entonces, y si ustedes envían varias láminas, no hay ningún problema. Está perfecto. Esta es la técnica que utilizan que es biopsia por aspiración con aguja fina. Entonces la gente lo que hace es extrae, pero a veces en la jeringa se queda la muestra. Entonces a mí me parece mucho más práctico de la otra manera. Nosotros tuvimos la oportunidad hace como 6 años de estar en la Universidad de Zaragoza. Hice una práctica pequeña con una doctora que es doctora en citopatología. Aquí en Colombia hay la parte de histopatología es muy fuerte, pero ella es pues práctica de citopatología. Ella es tiene doctorado en citopatología, y ella dice, mire, yo cuido todas las muestras. Entonces yo le decía que el ojo, me decía el ojo también, como, no sé si ustedes vieron un documental en National Geographic que pasaban de una persona que se tatuaba el ojo. Es la misma cosa pero al revés, es decir, toman muestra del ojo, dentro del ojo, y lo hacen. Ella me decía, lo más difícil tal vez es como próstata, testículo por la ubicación, pero realmente ellos funcionan y hacen citología coguiada de todo. Ella me dice, pero sugieren no de glándula mamaria. ¿Por qué? Porque en glándula mamaria los procesos neoplásicos a veces tienen un contenido inflamatorio tan importante que se confunde con una mastitis. O los procesos inflamatorios tienen células tan alteradas que pueden confundirse con una neoplasia. Entonces yo siempre para glándula mamaria en histopatología. Y son súper radicales, ellos quitan el cordón mamario completo. Y en gatos, sobre todo ellos dicen que cerca del 75% de las masas mamarias en gatos son neoplásicas. Entonces ellos son súper radicales. Esta es una muestra que nos llega a nosotros sin hacer extendido. Siguiente, por favor. Y esto es lo que veo uno al microscopio. Entonces a veces uno tiene suerte y en estos espacios de acá se empiezan a ver células neoplásicas, pero si no se hace un buen extendido, entonces uno puede dar un falso resultado porque la toma no quedó con el extendido correcto. ¿Qué requerimos en una muestra neoplásica, en una muestra de citología? Datos completos del paciente, lo que yo les contaba, el motas que nos llega al laboratorio, que nos da uno si es perro, si es gato, si es poodle, es un conejo o es huevo. Entonces, tipo de la muestra remitida, si es un líquido, si es una función, descripción de la lesión, la ubicación, el tamaño preferiblemente en centímetros, tiempo de evolución y características, consistencia, aspectos, lo que más se pueda, sí, lo mejor descrito. ¿Qué nos ocurre a nosotros en el laboratorio? Lo que más frecuentemente nos llega al laboratorio es el extendido mal realizado, la muestra inadecuada, muestra insuficiente, muy poca, y uno puede estar haciéndonos un proceso inflamatorio o no estamos viendo neoplasia, sí. Muestra mal preservada, entonces lo que yo les decía, los palillos en la mitad. Identificación inadecuada, sin datos o insuficiente información. A nivel de histopatología, entonces que la muestra sea tomada en trozos pequeños, máximo de 1 centímetro por 1 centímetro, y se coloca en fórmula al 10%. Alguna vez nos llegó una muestra autorizada y la veterinaria me decía, es que yo compré el formol de la droguería y lo diluí al 10%. Entonces ya venía diluido y ella lo diluyó más, pues la muestra se nos dañó. Y ella me decía, pero no era claro para mí. Yo dije, pues
toca revisar porque si nosotros decimos que es al 10%, pues debe ser al de toda la muestra, toda la sustancia, ¿no? Y a veces las muestras las envían muy grandes, entonces la parte central de la muestra se daña. Con respecto al inmunodiagnóstico, cambiando de tema, con respecto a las técnicas de inmunodiagnóstico, diagnóstico de agentes infecciosos, hay dos cosas que hacemos nosotros, que es identificación, siguiente por favor, identificación de anticuerpos. Entonces cuando nosotros hacemos identificación de anticuerpos, lo que utilizamos es el suero, ¿sí? Y cuando hacemos identificación, siguiente por favor, del antígeno, utilizamos dónde se encuentra el antígeno, para tenerlo en cuenta. Entonces, el antígeno depende, por ejemplo, en el caso de parvo, materia fecal, en el caso de Stepper, depende, orina funciona muy bien, entonces tener como presente que muestras se envían al laboratorio dependiendo de lo que queramos. La comunicación con el laboratorio es muy importante. Y esto pues está en la charla que les envié, pero hay algunas cositas que vale la pena como tener en cuenta. Los alcances. En este orden va de la prueba de mayor sensibilidad en adelante. Entonces, la prueba más sensible que hay para hay que mirar como el KID y la técnica, el laboratorio fabricante y demás, pero normalmente la técnica más sensible es la ELISA. En segundo lugar, la quimioluminiscencia, luego la inmunofluorescencia y en cuarto lugar la aglutinación a microaglutinación, que es la que hacemos para leptospira, y que ahí también cabe la rosa de Bengala de Bruselas, que a nosotros no lo usamos tanto por a lo que estamos dedicados, pero bueno. ¿A qué se refiere con mayor sensibilidad? Que la cantidad de anticuerpos requerido es menor en ELISA y es mayor para inmunofluorescencia. Sí. Todos detectan anticuerpos. El antígeno que utiliza el soporte, la prueba, es, en el caso de la ELISA, el pedacito que está actuando como anticuerpo. ¿Sí? En el caso de la quimioluminiscencia, la proteína completa, que tiene el pedacito que es anticuerpo. Entonces, la proteína se desenrolla por medio de una técnica, se coloca la proteína completa y ese pedacito que está funcionando como anticuerpo está ahí en la prueba. En el caso de la inmunofluorescencia se utiliza el patógeno completo. Entonces es una bacteria, no solamente el pedacito que está actuando como antígeno, sino la bacteria completa, el virus completo, lo que sea. Y en el caso de la aglutinación y la microaglutinación es el patógeno completo. ¿Sí? Entonces, las posibilidades de identificarlo pueden ser mayores en este caso, pero a su vez, estas dos pruebas pueden tener background. ¿Qué es background? Que de pronto se pueden adherir los anticuerpos a otro tipo de cosas que no sean exactamente el antígeno. Entonces puede haber un poco más de background. Entonces hay que tener en cuenta qué tipo de pruebas hay disponibles y pues dependiendo de lo que queramos identificar y comunicación con el laboratorio, insisto, para ver cuál sería como la técnica ideal. Finalmente, para hablar de las mascotas viajeras, lo referente a los títulos de anticuerpos antirrábicos, que es una prueba que nosotros hacemos, tener mucho cuidado con el formulario que nos llenan. Yo sugiero que el propietario firme el formulario. ¿Por qué? Porque el error en una de los datos del paciente vale más o menos $200. El cambio de un dato. Por ejemplo, si me quedó mal, que me ocurrió a mí, por un paciente que se llamaba Cora, y a mí jamás se me ocurrió que Cora podía ser con K, para mí Cora era con C. ¿Yo qué hago cuando hacemos lo de los títulos de rabia? Una de las niñas del laboratorio se sienta conmigo y me va dictando y revisamos uno por uno cada uno de los datos que toque perfecto. Ella me dictó Cora, a mí jamás se me ocurrió que Cora podía ser escrito de otra manera. Yo tenía contacto con la propietaria, cosa que casi nunca hacíamos porque normalmente los propietarios son con ustedes y a través de ustedes nos llegan a nosotros las muestras,
pero una propietaria que la veterinaria había tenido algunas dificultades con la toma, entonces la propietaria fue al laboratorio, tomamos allá la muestra, entonces yo la conocía. Cuando llegó el resultado, la probó mal. Entonces la propietaria pues se puso muy molesta, entonces el veterinario dijo al laboratorio, La señora llegó allá al laboratorio y yo le dije, pues nada, tengo que cubrir yo con los gastos, porque fue mi error, es mío, además que no le puedo echar la culpa a nadie porque era mío. Entonces yo tuve que pagar y vale más o menos $200, como 600.000 pesos el cambio de un dato. Entonces yo sugiero que el propietario se siente con el veterinario y llenen juntos el formulario. Otro veterinario, tal vez él llenó el formulario e invirtió los números del microchip. Entonces nosotros pedimos que el veterinario nos envíe el formulario y lo que dice en el formulario lo ponemos. Si es macho, si es hembra, el nombre del animal, el nombre del propietario, el número de microchip, fecha de vacunación. La vacuna sugerimos que sea 30 días antes de la toma de la muestra. Puede ser un poco antes. El ICA, en la página del ICA explica que debe ser 30 días la toma de la muestra luego de la vacuna, mínimo. Entonces a veces si se toma 28 o 29 días la muestra, a veces ponen problema. Entonces mejor que ustedes le adviertan al señor. Es que la otra vez hubo un problema con un perro, no sé si el ICA precisa que son 30 días o un mes. 30 días. La otra vez había un problema con un perro que se le cumplía, es decir, que tenía 31 días, pero era un mes de 31 días, entonces el ICA decía más que era un mes. No sé, yo he visto lo de los 30 días. Bueno, hay que mirar, pero no, 30 días no, lo de 30 días lo hemos hecho muchas veces y no había como inconveniente. Y el ICA dice que deja salir 3 meses, luego de 3 meses de la toma. Entonces si la muestra fue el 20 de septiembre a 20 de agosto, 20 de octubre, 20 de noviembre, 20 de diciembre podría salir el animal. A veces los dueños dicen, no, yo voy a salir ya, tengo mis pasajes comprados, me voy en 15 días. Hay una manera de hacerlo, es más costosa. Yo no la sugiero, yo prefiero que expliquen al propietario que debe tener contacto por lo menos con 5 meses para la preparación del viaje. Lo hemos hecho, digamos que es una cosa adicional, es un poco más complicado, pero yo sugiero que cuenten con ese tiempo. Y decirles, va bajo su responsabilidad. O sea, el ICA es claro en la página donde dice que luego de 30 días. Y hay gente que dice, no, yo voy a hablar en el ICA y en el ICA me dejan, bueno, pero es mejor que el veterinario como que explique las características. Doc, una pregunta. No recuerdo dónde lo leí, pero como hablaba del nivel que tiene que tener mínimo, decían que aplicar la vacuna 2 veces para que quedara, o sea, como para que el título sí saliera bien, a pesar de que el animal... Sí. No sé Yo si sugiero, se puede hacer. sí, yo sugiero vacunar. No sé, en referente a tiempos de vacunación, yo de eso no sé mucho, ¿no? Pero por ejemplo en cachorros sugerimos que por lo menos se vacune 2 veces porque sobre todo en cachorros a veces no pasan la prueba. Y hay que explicarle a los dueños que el hecho de que ellos paguen no quiere decir que la prueba va a salir bien. El hecho de que esté vacunado. Y el hecho de que esté vacunado porque son condiciones inmunológicas del paciente. A veces si el animalito estaba en ese momento parasitado, el sistema inmunológico estaba ocupado en otra cosa. Entonces no produce anticuerpos para la rabia. Y cuando se le toma la muestra no pasa. Y nos ha pasado. Entonces toca revacunar, volver a pagar, volver a esperar los 3 meses y volver. Pero por ejemplo en cachorros se tiene que hacer eso a partir de los 4 meses que es el tiempo de la vacuna. Sí. Ok. Sí, el ICA explica también, yo normalmente les transmito a ustedes la página para que se remitan y para que los dueños también revisen. Entonces a veces el dueño, pero yo pagué porque mi perro no pasó, mi gato no pasó y se ponen furiosos. No, pues es como todo en la vida, una prueba si uno la paga, si uno la pague, no quiere decir que uno le va a dar. Entonces eso es importante, eso es muy delicado. Y finalmente la parte de biología molecular. Siguiente. Entonces es una técnica que identifica con altísimas probabilidades de que ese agente infeccioso es ese agente infeccioso. Es una técnica que identifica el material genético, es decir, o el RNA en el caso de virus RNA, como el distemper o el peritonitis infeccioso felina o la leucemia viral felina, o en el caso de las bacterias, el ADN dice, es este microorganismo, y no otro. No hay posibilidades de otro tipo de reacción cruzada, no, es el que es. Siguiente. Entonces, ¿qué se hace? Se obtiene material genético, donde esperemos que esté el antígeno, porque si por ejemplo yo quiero identificar parvo y toco una muestra de, no sé, de saliva, pues no. ¿Sí?
es donde nosotros esperemos que está el antígeno en ese momento. Además que, por ejemplo, el distemper es un buen ejemplo, porque el distemper se replica muy bien primero en sangre, luego se replica muy bien en el riñón, luego se replica muy bien en el líquido cefalorraquídeo, pero va variando. Además que los virus son intracelulares, entonces necesitamos muestras donde haya células. A veces el líquido cefalorraquídeo no tiene células, entonces así el animalito tenga el virus, si no hay, entonces tiene que tener células. Siguiente. ¿De dónde se pueden obtener? De donde se encuentra el antígeno en ese momento y creamos que lo hay. Sin embargo, al igual que las otras pruebas, el hecho de que yo no vea el antígeno o no lo encontremos, no quiere decir que ese animal no lo tenga. El distemper, de nuevo, es un ejemplo muy importante. El distemper, en fases crónicas, el organismo ha utilizado su sistema inmunológico para defenderse y destruirlo, y entonces el animal ha tenido toda la sintomatología del proceso respiratorio, digestivo y luego nervioso, y ya no hay virus porque el organismo en su defensa lo destruyó, pero se autodestruyó también. Entonces dice el veterinario y el propietario, bueno, y si yo estoy tomando la muestra, sale negativa y el perro tiene el libro ahí en vivo, ¿por qué me sale negativo? No quiere decir que la prueba esté mal, sino que el virus ya fue destruido del organismo. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué momento, sobre todo en la fase infecciosa, se puede encontrar. Y un buen ejemplo que también se explica en, en la charla esta que les contaba, en el caso de la Ehrlichia y el distemper puede variar dependiendo del momento. Entonces se obtiene una muestra, por ejemplo, de materia fecal, y se extrae todo el ADN queremos identificar Campylobacter. Entonces se obtiene el ADN de toda esa muestra de materia fecal. ¿Cuántas bacterias se acuerdan? Que yo decía hace un ratico cuántas bacterias hay en diferentes tipos bacterianos en materia fecal. Hay más o menos 100 billones de diferentes tipos de bacterias. Entonces tenemos 100 billones de diferentes tipos de ADN ahí, más los ADN de los parásitos, más los ADN de cómo se llame el titán, el canino, más el ADN del veterinario, sí, mucho del ADN. Y se obtiene una cosita así. Esto es solo ADN, ya se extrajo de esas células. Siguiente. Y luego utilizo un procedimiento en el que identifico una secuencia que me dice que es Campylobacter, ese y nadie más. Es específica para ese agente infeccioso. Entonces, si una prueba de PCR me da positiva para algo, es porque eso es. Si me da negativo, hay posibilidades de falsos negativos. Pero si es positivo, igual con respecto a las pruebas de inmunodiagnóstico, las que me detectan antígeno y anticuerpos, si me detectan antígeno, esa prueba es positiva, ese animal tiene distemper, ese animal tiene parvo, ese animal. Si me detecta anticuerpos pueden haber otros factores, pero como lo vimos ahorita en la tablita. Yo tengo el caso de un gato con leucemia. Hice la prueba, hice el test y no marcó pues súper nítido. Entonces ya a mostrárselo a los dueños, ellos no, pero no, y yo sí, o sea ahí está la raya y ya. Y quieren, yo les digo pues hay otra técnica. Entonces, hay ahorita PCR no tenemos, pero sí hay inmunofluorescencia. Porque tendría entonces para que me digan hacer prueba, porque la idea es esa, o sea, ellos dicen que no. Hay que explicarles como el cuello. Ajá. Una prueba de embarazo, sale una rayita tenue, pues uno no está medio embarazado. Ajá. No, ellos saben. Ni preembarazado, ni no. Pero quieren más. Y pues bueno, yo les dije Sí, pues yo obviamente, también creo que uno su mascota uno le da Sí, punta sí, a exacto. todas las posibilidades. Pues no sé si te acuerdas, es negrito, que te iba a mandar a hacer también un cultivo de la orina. Ah, sí. Ese, El de la salió orina. positivo a leucemia. Y la orina no se le veían bacterias. No, ya no. Pero quieren la otra, entonces yo les dije, pues si la hay y yo les averiguo. Sí, pues Para que voy estén a más mirar, creo que hay seguros. inmunofluorescencia. Y ahí el Vale. inmunofluorescencia. Sí, podemos mirar. No, pero esas pruebas. Sí, eso les dije yo. Y a veces uno dice, no, es que me ha ocurrido que me dice el veterinario, no, es que es muy barata la prueba y salió una prueba de distemper, detección de antígeno. Salió positiva, pero yo tengo la duda. Hagámosle una detección de anticuerpos y los anticuerpos salen negativos. No, si ya salió positiva, es positiva. O sea, ya no nos pongamos. Entonces, es importante la explicación esa que doy en la otra conferencia, porque digo, porque la detección, si hay detección de antígeno positiva, ya no nos pongamos a dudar. Pero Sí, ellos quieren. bueno, Yo voy. está bien. Entonces, no sé si haya preguntas adicionales. Entonces, les agradezco mucho la compañía. Ya saldrán en cámara, quedaron en cinta todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Y pues,